Al entrar en el acogedor estudio que se había convertido en el suyo, Narcisa Malfoy, que hasta hacía poco había sido Narcisa Black, se dirigió a su sillón favorito. Era una cosa pequeña y afelpada, sorprendentemente baja hasta el suelo, con cojines en los que podía hundirse, acurrucarse con un buen libro durante horas y luego dormirse lentamente. Lucius estaba fuera, dirigiendo su hacienda ahora que su padre había sucumbido a la viruela del dragón. Había sido algo horrible de presenciar y, aunque por suerte el hombre había vivido lo suficiente para ver a Lucius casado, no había llegado a su primera Navidad juntos. Narcisa estaba bastante disgustada por eso, y prometió seguir siendo fuerte por su afligido marido. Así que, con todo esto en la cabeza, era comprensible que no se diera cuenta de que no estaba sola, y no lo había estado desde que entró en la habitación. No fue hasta que estuvo medio hundida en la silla, con la varita bien colocada sobre la mesita que había junto a su lugar de descanso y una copa de vino tinto del viñedo de los Malfoy, que divisó la figura por el rabillo del ojo. Gritando de sorpresa, Narcisa cogió su varita y disparó el primer hechizo que se le ocurrió. La maldición hirviente de sangre, en realidad, que era de esperar para un intruso, fue lanzada a un lado sin fanfarria, la figura ni siquiera se movió aparte de un golpe casual con la mano. Pero fue cuando el destello de la maldición se reflejó en su rostro que Narcisa lo reconoció. Turais. Para su sorpresa, su primo mayor estaba sentado tranquilamente en la única otra silla de la sala, como si ella fuera la intrusa. De hecho, estaba comiendo uno de los eclairs que los elfos de la casa habían hecho hacía menos de una hora, aparentemente mucho más interesado en el postre que en lo que era ella. Prima, saludó por fin Turais tras 10 tensos segundos en los que dio un mordisco a la tarta de crema alargada, masticando pensativo antes de tragar por fin. ¿Qué haces aquí, Turais? Siempre había tenido debilidad por su primo mayor. Había sido el perfecto Black cuando se le requería, pero no temía ponerse al alcance de los hechizos de sus hermanos. Lo admiraba, las medidas que tomaba para proteger a sus hermanitos era lo que solo podía desear que Bella hubiera demostrado por ella. Había estado celosa, pero Turais siempre había sido bueno con ella. Incluso cuando se casó con Lucius, un hombre con el que sabía que su primo estaba enemistado, él acudió a la boda y le regaló el collar de diamantes más bonito que jamás había visto para que se lo pusiera al caminar hacia la isla. Llevaba el collar de su abuela por aquello de la tradición de algo viejo y no se lo había quitado. Hasta que Turais le informó de que había conseguido el collar en la Cámara de los Secretos y que era el que la hija menor de Salazar había llevado en su propia boda. Narcisa se había casado llevando el mismo collar. Turais siempre había sido aquel niño considerado y adorable. Y aunque ahora había crecido, su esencia seguía siendo la misma. Y a veces, se sentía como la más joven de los dos, a pesar de ser 2 años mayor que él. He venido a ti con un mensaje, en realidad, para que se lo transmitas a tu marido. Narcisa, sabes que iría hasta el fin del mundo por aquellos que considero familia, y aunque no me gusta, Lucius es tu marido. Sin embargo, también es un mortífago. A Narcisa se le cortó la respiración. Era cierto, Lucius se había unido a las filas de los mortífagos nada más salir del colegio, y eso la había preocupado hasta la médula. Lord Black había aceptado la forma de pensar de Turais, estaba de acuerdo en que era un error seguir a un hombre que ni siquiera usaba su propio nombre. Que necesitaban a los sangre sucia, aunque no estuvieran contentos con su presencia. Si Arcturus se enteraba de que Lucius se había unido, Narcisa podría ser eliminada del árbol genealógico de los Black. Como Bella. Y ella no quería eso. Amaba a su familia, y aunque Andrómeda estaba en la cuerda floja con respecto a su matrimonio con el nacido de Mugles, Arcturus había dudado en echar a otra hija de la casa Black tan pronto. Y la espera había merecido la pena, pues Andrómeda había dado a luz a una niña sana. Una metamorfomaga. Había sido suficiente para que siguiera siendo una Black, aunque Arcturus se hubiera mostrado estruendosamente descontento con el emparejamiento. Sin embargo, eso no le impidió insistir en tener otro hijo de su hermana. Lo es, asintió Narcisa, porque sinceramente, no tenía sentido esconderse de Turais. Siempre había sospechado que su primo era un maestro legilimense, sabía demasiado como para no serlo. Ni siquiera ella con el entrenamiento en oclumancia que había logrado en los últimos 3 años podía detectarlo. Pero Turais siempre había sido así de bueno con la magia, no era de extrañar. No me gusta, pero sois familia. Así que voy a quitarle uno de esos estatus, y es una elección que tenéis que hacer los dos. O me deja quitarle la marca tenebrosa, o lo quito como tu esposo. Había estado siguiendo las noticias, sabía que Turais era muy capaz. La había derrotado en duelos incluso antes de empezar Hogwarts. No podía esperar nada diferente.
Pero, ¿puedes quitar la marca tenebrosa? Está basado en un hechizo de Parseltongue, solo que una versión pervertida. De todos modos, debería irme. Turais se levantó, cogiendo su capa del respaldo de la silla. Cuando se acercó a la luz del fuego, Narcisa pudo verle bien la ropa, por primera vez desde que había entrado en la habitación. Atrás había quedado la habitual túnica perfecta, y en su lugar el Turais que tenía ante ella parecía una especie de dios de la batalla de antaño. Iba vestido de pies a cabeza con cuero, no exactamente de dragón, sino algo más exótico, que envolvía su esbelta figura. Llevaba una espada de plata en la cadera y, a la luz de las llamas, dos palabras brillaban junto a la empuñadura de rubí. Godric Gryffindor. ¿Qué hacía Turais con la espada de Godric Gryffindor? ¿De dónde la había sacado? Cuando lo hayas discutido, envíame una carta. Mientras no tenga ningún hechizo, me llegará. Si no recibo respuesta en una semana, asumiré que no has elegido la acción más sensata y actuaré en consecuencia. Narcisa interrumpió a su primo y lo abrazó. Turais se puso rígido por un segundo antes de que sus brazos se enroscaran alrededor de ella, envolviéndola por los hombros. No era sorprendente que su primito fuera tan cálido, pero hacía tanto tiempo que Narcisa no se permitía abrazarlo. Gracias, por la opción. Turais se echó hacia atrás antes de ofrecer una tímida sonrisa, frotándose la nuca con una mano mientras la otra permanecía sobre el hombro de ella. Bella tuvo la misma oportunidad, eligió seguir adelante incluso después de que el abuelo le dijera que no lo hiciera. Eres de la familia, por supuesto que haré todo lo posible por cuidarte. Le plantó un beso en la frente y luego se fue. Narcisa se quedó de pie un segundo, antes de darse cuenta de que tenía un peso sobre los hombros que antes no tenía. Tirando del chal, lo inspeccionó, divertida al ver que su primo había vuelto a regalárselo sin motivo alguno. Turais amaba ferozmente, y a ella le complacía ser algo que él consideraba familia. Y moriría antes de dejar que alguien le hiciera daño a ella, a Andrómeda y a sus hermanitos. Narcisa. Lucius estaba en la puerta, con una mirada curiosa en su rostro cansado. ¿Ha pasado alguien por aquí? Tenemos que hablar, Lucius. Se le permite un minuto con la espada para hacer frente a la copa como se solicita, pero luego será entregado a la nación Goblin. Asintiendo con la cabeza, Harry se ajustó la espada en cuestión que descansaba junto a su pierna, colgando del pesado cinturón que se había acostumbrado a llevar. Los ojos negros y codiciosos de tres trasgos lo miraban fijamente, pero Harry no se molestó demasiado. Había llegado a un acuerdo con las pequeñas bestias viciosas, en el sentido de que entregaría la espada de Gryffindor a cambio de la copa de Hufflepuff de la bóveda del Estrange. En vista de que los aurores se habían llevado a Bellatrix hacía menos de 2 días, los duendes consideraron que era un intercambio decente, ya que la mujer tendría pocas posibilidades de salir de Azkaban. Harry se contuvo de mencionar que Voldemort podía romper fácilmente su arma más preciada en cualquier momento, y en su lugar informó a las bestias ladronas de dinero de que la espada tenía la maldición del recuerdo, y que aparecería alegremente donde y cuando el siguiente Gryffindor la necesitara. Harry lo miró con extrañeza y, tardíamente, recordó que el cuerpo era de un Slytherin, pero los duendes habían accedido de todos modos. Probablemente pensaron que podrían quitarle los encantamientos. Y podrían haberlo conseguido, si él no los hubiera apisonado hasta convertir todo en una cadena irrompible de hechizos. Bueno, no era su problema. La única razón por la que se había ofrecido a hacer un trato con los goblins, en lugar de simplemente robarles de nuevo, era por su familia aún viva. Arcturus podría enfadarse un poco si todos los Black de la historia quedarán excluidos de Gringotts por sus acciones. Apuntando la espada a la copa de Hufflepuff, Harry la hizo caer sobre el metal dorado, y un sonoro tintineo resonó en la habitación. Y entonces empezaron los gritos, el Horrocrux gimiendo mientras era arrastrado hacia el más allá. Harry pudo ver a la muerte trabajando esta vez, sus dedos largos y finos tirando del alma destrozada. Sus ojos se encontraron por un momento, sin alma, de un negro eterno y un verde cansado. La muerte no sonrió, porque no tenía expresión facial. Pero Harry tuvo la sensación de que si el ser hubiera tenido un rostro humano que pudiera moverse, lo habría hecho. Los duendes ignoraban la presencia de este ser de otro mundo, y en cambio uno de ellos echó mano a la espada que Harry le entregó alegremente. Ya no la necesitaba. En su lugar, recogió la copa en ruinas y la metió en la bolsa de piel de alce que llevaba en la cadera. Parecía que ya había terminado. ¿Es idiota? James miró el periódico horrorizado y se alegró de que Sirius hubiera decidido dormir hasta tarde. Eso daría al resto de los merodeadores la oportunidad de poner sus cabezas en orden y pensar cómo iban a darle la noticia al sombrío animago. Porque no importa cómo lo hicieran, no sería bonito.
Solo tenían que encontrar la manera de informar a Sirius de este último acontecimiento de forma que Hogwarts no sufriera daños colaterales. Mirando alrededor del gran comedor, James hizo todo lo posible por memorizar las reacciones de todos ante la noticia, y con razón. Después de todo, no todos los días aparecía un estudiante fugitivo en primera plana, llamando a duelo al señor tenebroso de su tiempo. El profesor Slughorn, que había sido el profesor que atesoraba a Sirius Black por encima de todos los demás estudiantes, parecía como si quisiera estar enfermo, mientras que su propia jefa de la casa parecía querer atravesar el retrato de Sirius y empezar a estrangularlo con sus propias manos. Comprensible, la madre de James lo mataría si bromease siquiera con la idea de exigirle un duelo al señor tenebroso, por no hablar de hacerlo en serio y delante del periódico más importante de la Inglaterra mágica. En la mesa de Slytherin había una mezcla de sentimientos. Algunos parecían realmente entusiasmados ahora que parecía que las figuras de su casa iban a enfrentarse varita contra varita, mientras que otros tenían ganas de vomitar. Pero fue el hermano pequeño de Sirius, Regulus, el que realmente llamó la atención de James. Sus ojos grises se abrieron de par en par y miraron el papel con horror. James nunca pudo entender la relación fraternal que los dos jóvenes Black tenían con su hermano mayor. A James le caía bastante bien el otro adolescente, siempre le hacía reír y siempre respondía a sus preguntas, independientemente de si se trataba de los deberes o del horario nocturno de patrulla de Filch. Sirius era guay para ser un Black mayor además. Pero nunca tendría la estrecha relación que Sirius y Regulus compartían con el chico mayor, ni tampoco la deseaba. Claro que un hermano habría estado bien, pero James se sentía más del tipo hermano mayor. Habría querido un hermano pequeño al que cuidar, no un hermano mayor que lo cuidara a él. ¿Qué está haciendo? Estaba tan sorprendido por la noticia que ni siquiera se había dado cuenta de que la hermosa Lily Evans estaba sentada frente a él. James tragó saliva. Lily admiraba a Sirius Black más de lo que lo hacía una alumna normal. La había oído hablar con otra chica, diciendo que ojalá su hermana la quisiera tan incondicionalmente como Sirius quería a sus hermanos. A James aquello le había dado arcadas, pero era cierto. Incluso cuando Sirius había pillado a Sirius gastándole una broma a Snivellus, el adolescente había parecido más molesto con las acciones de Sirius que con las del propio Sirius. Evans los llamaba infantiles, y quizás lo eran. Tal vez deberían madurar un poco. Sirius parecía estar haciéndolo, no había hecho una sola travesura desde que Sirius se había marchado. Simplemente no parecía correcto si el mayor de los hermanos Black no estaba allí para disfrutar de los efectos posteriores. Y siempre lo hacía. Un ruido espantoso le devolvió al presente y James levantó la vista, enarcando una ceja al ver a Evans. Tenía lágrimas en los ojos mientras miraba la portada del Daily Prophet. Tardíamente, James se dio cuenta de que aquel gemido aterrorizado debía de proceder de ella. Va a hacer que lo maten. No, no lo hará. Sirius se sentó junto a ellos, cogió una tostada y la untó con mantequilla. James no pudo más que contemplar el aspecto tranquilo del chico, a pesar de que ya había puesto un periódico muy arrugado sobre la mesa, habiendo leído claramente la noticia de la que todos hablaban. Regulus se había levantado y se acercaba ahora, deslizándose lentamente en el espacio libre entre Lily y Sirius, aún blanco como la leche y con las manos temblorosas. Ha llamado al que no debe ser nombrado Sirius. Voldemort. Los tres se volvieron para mirar al pequeño Slytherin de segundo año, que en ese momento estaba echando leche en su tazón de cereales. Ningún Gryffindor se atrevía a apartar al menor de los Black de su mesa, no desde que Sirius se había marchado y Regulus venía a sentarse con Sirius casi todos los días. Casi como si esperasen que Sirius fuese convocado en cuanto alguien menospreciase a uno de sus hermanos. James tampoco estaba del todo seguro de que su temor fuera infundado. Después de todo, Sirius, o el Ater Umbra, como se le conocía ahora, se estaba haciendo un poco de reputación. Nadie quería perder la mano de su varita, aunque pensara que Sirius no levantaría su varita contra un estudiante de Hogwarts. Las vacaciones de verano los convertían en presa fácil, así que nadie molestaba a Regulus ni a Sirius. Sirius dijo que dijera siempre el nombre. Que en realidad no es su nombre y que tenerle miedo hace que parezca que Voldemort ha ganado. Sirius asintió con solemnidad varias veces, efecto arruinado por sus mejillas abultadas al escurrirse tostadas como si fuera un pequeño roedor. Sirius estará bien. Lleva haciendo magia sin varita desde que era muy pequeño. Nunca ha fallado en nada antes y si cree que puede enfrentarse a un señor oscuro, entonces puede enfrentarse a un Voldemort y ganar. James no se atrevió a sonreír ante las palabras de Sirius.
Porque aunque el chico claramente las creía, eso no impedía que el miedo y la preocupación se filtraran en sus ojos. Realmente vas tras él, ¿verdad? Turais se detuvo en sus pasos, con los hombros tensos y Lucius Malfoy se permitió una pequeña sonrisa. Flexionó los dedos de la mano izquierda, observando cómo la piel pálida y sin marcas de su antebrazo izquierdo ondulaba con los músculos que tenía debajo. Se había asustado cuando leyó que el heredero de los Black acababa sistemáticamente con todos los mortífagos que se le ponían por delante y que nunca había resultado herido de gravedad, ni una sola vez. No fue hasta que Rodolphus cayó cuando Lucius empezó a ver al heredero de los Black tal y como era. Llevaba mucho tiempo sintiéndose celoso de él, viendo cómo llegaba a lo más alto de la jerarquía de Slytherin y destrozaba su comportamiento habitual. Vio cómo defendía a todo el mundo, sin miedo a lo que pudiera pasarle. Una vez pensó que la única razón por la que Turais Black había entrado en Slytherin era porque podía hablar con las serpientes. Ahora lo sabía mejor. El chico era despiadado cuando estaba en peligro, pero cuando sus hermanos o cualquier otra persona a la que apreciaba se veían amenazados, se convertía en una máquina despiadada con un único objetivo: proteger. Y si eso significaba tener que enfrentarse a un señor tenebroso para proteger a sus seres queridos, lo haría, sin dudarlo lo más mínimo. La inventiva del muchacho solo era comparable a su ambición por mantener a salvo a sus seres queridos, y era quizá la ambición más pura que la casa Slytherin había visto en mucho tiempo. Se había casado con Narcisa por amor, porque la adoraba y la veneraba. Y al hacerlo, se había puesto bajo el paraguas de la protección de Turais Black, sin saberlo, por supuesto. Pero seguía aquí, y ahora ya no era un hombre marcado que cumplía órdenes en las que ya no creía realmente. No era tonto, sabía que Turais lo habría atrapado por mucho que intentara ocultarse, si hubiera rechazado la oferta del chico más joven. Sin embargo, no era estúpido, sabía que el joven Black no se detendría hasta que el señor oscuro estuviera muerto, y estaba más que feliz de aliarse con el joven, aunque solo fuera para sobrevivir al huracán que se avecinaba. Así es. Te sugiero que cierres tu mansión. A Voldemort no le gustan los traidores. Pero sin la marca y la mansión cerrada, no podrá entrar. No sin unos pocos días para derribar las vallas de todos modos. Y querrá batirse en duelo conmigo antes de empezar a perseguirte, no se escapará de mi duelo. El chico se levantó, rodando los hombros antes de volverse hacia Narcisa. Su hermosa esposa se había sentado a su lado, sosteniéndole la mano durante el doloroso proceso de eliminación de la marca. Era la criatura más encantadora con la que se había cruzado jamás. Narcisa, supongo que sigues estudiando medicina. Tengo una quemadura maldita y no puedo curarla yo mismo. Observando cómo Turais se remangaba la camisa, Lucius hizo una mueca al ver la herida. Parecía que le dolía. Estaba claro que Bellatrix no se había ido en silencio. Por el brillo de los ojos grises de Narcisa, estaba siguiendo la misma línea de pensamiento que Lucius. No obstante, sacó la varita y rodeó suavemente la muñeca de Turais con los dedos para poder ver más de cerca la carne quemada. Lucius seguía asombrado de que el muchacho no estuviera tirado en el suelo. Habían pasado 3 días desde el arresto de Bellatrix y el chico había aguantado aquella herida durante 3 días hasta que pudo venir a buscarlos de lo que fuera que estaba haciendo. Su tolerancia al dolor era ridícula. Más de una vez Lucius había jugado con la idea de que el primo de Narcisa no era humano, pero nunca lo había considerado seriamente. No hasta ahora. Observó cómo los ojos de Turais brillaban con un verde intenso y parecían tan cautelosos, tan cansados y completamente inhumanos. Puede que Narcisa se lo perdiera, pero Lucius no. Y en ese momento supo que había hecho lo correcto.